a nuestro invitado de hoy, que es José Rolando Álvarez. Don José Rolando, buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca. ¿Por qué viene don José Rolando a nuestro programa por segunda vez en esta última temporada? Pues porque hoy se ha presentado el informe sobre la financiación de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, y ese informe arroja datos importantes, además de porque siempre es un placer conversar con nuestro invitado de hoy. Por ejemplo, las empresas creen que crearían muchos más puestos de trabajo si tuvieran un mejor acceso a la financiación, especialmente el crédito bancario, suponemos, ¿no? Sí, así es. En España se está produciendo una dualidad de acceso al crédito. Las grandes empresas y las medianas empresas acceden al crédito que necesitan, tanto en cantidad, en precio y en plazo, pero las pequeñas empresas, estoy hablando de empresas de menos de 5 trabajadores, autónomos y emprendedores, que en España son más o menos 1.100.000 actividades económicas, tienen graves dificultades de acceso al crédito porque sus fundamentales económicos, su balance, su rating, no es suficiente para el sistema financiero, por imperativo del Banco Central Europeo. Es un problema de solvencia de los bancos. Entonces se está produciendo eso y, según este estudio, como usted apunta, en España se podrían crear más de 250.000 empleos. En esas casi 140.000 empresas que no tienen acceso al crédito, se podrían crear 250.000 empleos si esas empresas tuvieran acceso al crédito. ¿Este es un lamento solo dirigido a los bancos o a alguien más? No, yo creo que los bancos quieren dar crédito a todo el mundo. Viven de dar crédito a todo el mundo, y el sistema financiero español es un sistema financiero. A todo el mundo que tiene dinero. A todo el mundo que lo puede devolver, ¿no? A todo el mundo que cumple los ratings, Claro, que les exige el Banco Central Europeo, porque si no, en función de eso, les aumentan las necesidades de capital, ¿no? Entonces, claro, si le tienen que aumentar el capital, les baja la rentabilidad del accionista. Por lo tanto, eso es algo natural en una empresa privada que proteja la rentabilidad de sus accionistas. Es perfectamente natural. Estamos ante una falla del mercado. Hay una clarísima falla del mercado en el que una parte del mercado una parte de la demanda del crédito de España no está atendida desde el punto de vista del mercado, y por lo tanto tiene que ser atendida por el Sistema Nacional de Garantías, que está constituido por 19 sociedades de garantía y por la Compañía Española de Refinanciamiento. No somos un banco, somos entidades sin ánimo de lucro, y con ayudas públicas, con alguna ayuda pública, lo que pretendemos es que este tipo de actividades económicas perfectamente viables tengan acceso al crédito que necesitan para invertir. Estamos pensando en una pequeña peluquería, estamos pensando en un pequeño comercio, en un pequeño taller que necesita invertir tanto en tecnología como en renovar su stock, etcétera, etcétera, para ser competitivos y para crear empleo con ello. Hoy se ha conocido además datos del Instituto Nacional de Estadística sobre creación de empresas en nuestro país, que seguramente es un dato relacionado con lo que usted nos está contando esta noche. Ha bajado esa creación de empresas, especialmente en Cataluña, un 14% en el mes de octubre, un mes, en fin, en el que ocurrieron cosas importantes en Cataluña, pero a nivel nacional ha subido un 1,5%. También en esto podemos, digamos, achacar la situación a las dificultades de financiación y de acceso al crédito. Lo que está produciendo en la economía es que el crecimiento de la economía está generando una demanda interna. Por otra parte, muchas miles de pymes cada vez exportan más e innovan más, y por lo tanto son más competitivas, y se está produciendo un efecto que, como usted dice, es muy importante. El tamaño medio de la empresa española ha crecido casi un 20%. Eso es un crecimiento histórico en el tamaño medio de nuestra pequeña empresa, ¿no? También es verdad que se están creando nuevas empresas porque hay demandas sin cubrir. En una sociedad compleja como la sociedad española, pues hay demandas sin cubrir que los nuevos emprendedores encuentran para crear su proyecto empresarial, ¿no? Es decir, estamos en una etapa de nuestra economía razonablemente buena. Tenemos que ser optimistas, porque otro dato de nuestro informe es que casi el 50% de las empresas españolas piensan que van a facturar más el próximo año. Y precisamente ese optimismo, esa confianza en el futuro, va a hacer que ese efecto se produzca. Porque si una empresa piensa que va a vender el próximo año, contrata personal, invierte en activos fijos,
invierte... Confianza empresarial, ¿no? Así es. Hay un índice que mide esto, ¿no? Sí. Otra cuestión, lógicamente, usted es presidente también del Grupo Norte. La situación de las empresas catalanas pues, ha llenado muchas páginas de información a lo largo de estas últimas semanas. Hemos conocido hoy precisamente que roza ya el número de 3.000 las empresas que han trasladado su sede social. Hoy mismo en el Congreso de los Diputados se debatía una propuesta del Grupo Parlamentario Popular que va a ser votada mañana para condenar o rechazar el boicot que se pueda producir o que muchos ciudadanos puedan sentir la tentación de que deben boicotear los productos de empresas catalanas. En concreto, su opinión sobre esto, ¿cuál es? Esa propuesta va a salir adelante porque Partido Socialista y Ciudadanos ya han anunciado que la van a apoyar, pero es algo donde hay que hacer algo más, hay que ser más didácticos tal vez. Bueno, yo creo que algunas cosas no se cambian con propuestas de ese tipo. Las cosas se cambian si la sociedad española es consciente de que Cataluña es una parte importantísima de España, es más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto. La relación que hay en la economía hoy es absolutamente total, es decir, no hay manera de que una empresa catalana no compre productos fuera de Cataluña o que una empresa del resto de España, como Grupo Norte. Para Grupo Norte, Cataluña representa más del 20% de nuestras ventas totales. Por tanto, es así, pero es así en todas las empresas españolas, ¿no? Pero yo le diría más, si una gran mayoría de la sociedad española piensa que Cataluña es una parte importantísima de España, ¿cómo los españoles vamos a hacernos boicot a una parte de nosotros mismos? Yo creo que en esto hay que hacer un poco de pedagogía con la opinión pública y decir que esto nos perjudica gravemente a todos los españoles y que por lo tanto no lo debemos de hacer. Y además ninguna empresa catalana se merece ese castigo. Es decir, yo creo que las empresas catalanas son perfectamente competitivas, hacen unos productos extraordinarios, compiten muy bien dentro y fuera de España y no se merecen nada que se les parezca. ¿Hay, Brunet, datos sobre consecuencias de un posible boicot? ¿O digamos que la situación se contiene por estos llamamientos que se hacen desde la política, desde los medios de comunicación, a que es algo que efectivamente, como dice nuestro invitado, perjudica también a otras empresas de otros lugares del país, ¿no? Yo creo que puede quedar restos, pero me parece que las voces que escuchamos son prácticamente unánimes, digamos, sobre todo las voces atendibles, porque conocen el mercado y la actividad comercial. Yo no sé si querías que nos hacer algún tipo de pregunta. Reflexión o pregunta, lo que quieras. Sí, no, bueno, en todo caso, respecto del boicot, yo estoy absolutamente con ustedes, en fin, pero recuerdo a Borrell, ¿no? Víctor, la recordarás también, en la manifestación, digamos, pro Constitución en Barcelona, diciéndolo desde la tribuna a la gente que estaba congregada: por favor, no cometáis ese error. Y además porque, fíjate, castigar, no castigas evidentemente a la política, castigas a una empresa, a sus trabajadores, muchos de los cuales probablemente, en fin, no tengan nada que ver con el independentismo, lo cual, quiero decir, es una locura el boicot, y yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de la sociedad española comparte ese criterio. Mi pregunta era sobre, precisamente, usted hablaba del dinamismo, ¿no?, de la sociedad y de la industria catalana. Una de las características es la exportación. Entonces, desde el punto de vista del problema del crédito, la actividad exportadora facilita el acceso a los mercados de crédito, y en ese sentido, digamos, hay que elogiar y hay que animar a nuestras empresas a que estén dentro, pero también fuera. Es curioso, tiene usted razón en que la economía catalana es tremendamente dinámica en los mercados exteriores, pero las empresas exportadoras españolas tienen un grave problema de acceso a la financiación. Así lo refleja nuestro informe. Las empresas exportadoras y las empresas innovadoras, porque desde el punto de vista bancario tienen mucho más riesgo. Cuando una empresa exporta, su periodo medio de cobro se alarga, porque tiene que hacer la exportación, ese producto tiene que ser recibido a conformidad, tiene que recibir el pago de vuelta, en fin. Pero es una contradicción, porque la experiencia de salida de la crisis precisamente ha sido que las empresas que exportan son las que han conseguido sortear mejor los efectos de la crisis. Sí. Luego ahí quizás el sector bancario el que se equivoca. No, las empresas exportadoras y las innovadoras son las que más crecen. Nuestro estudio así lo dice. Crecen diferencialmente más rápido y más consistentemente que las empresas que no exportan o las empresas que no innovan. Pero desde el punto de vista bancario tienen más riesgo para los bancos. Lo curioso es que en España no tenemos ninguna... el sistema económico español no tiene ninguna ayuda a una empresa innovadora para darle financiación a largo plazo. Una innovación
no genera capacidad de repago en el corto plazo. Cuando una empresa innova en un proceso o innova en un producto, pasan a veces años hasta que recoge los frutos de esa innovación por la vía de más venta o por la vía de más margen, ¿no? Por lo tanto, la sociedad española debería de plantearse que en las pequeñas empresas, si queremos que más pequeñas empresas exporten, porque las grandes ya lo hacen, que más pequeñas empresas exporten o que más pequeñas empresas innoven de forma disruptiva, debemos de tener un sistema nacional que proteja la financiación de ese tipo de empresas. Carlos. Ya me gustaría a mí, es una matización, Brunet, viejo amigo, yo creo ya me encantaría esa unanimidad que tú haces en el rechazo al boicot, porque hoy se ha producido en el Congreso de los Diputados algo verdaderamente estrafalario. Es decir, los partidos constitucionalistas han rechazado el boicot, han votado en contra del boicot, y los partidos independentistas se han negado a apoyar ese rechazo, lo cual es verdaderamente, solamente sucede en este país. Esta es una cuestión, pero una pregunta que le quiero hacer. El Gobierno y sobre todo el Ministro de Economía y también el Presidente del Gobierno está advirtiéndonos, avisándonos de una retracción por el problema que tenemos, el contencioso, conflicto, como queramos llamarlo, de Cataluña. Yo, por lo que le tengo oído esta noche a usted, ustedes no lo perciben. A mí me gustaría que fuera así. Va a depender mucho del resultado de las elecciones. Es decir, el 21 de diciembre hay unas elecciones en Cataluña, unas elecciones en las que los catalanes libremente, desde mi punto de vista, van a elegir a sus interlocutores para alcanzar, yo creo que ese nuevo pacto constituyente entre españoles, un pacto siempre entre españoles, y por lo tanto no tiene por qué producir ningún efecto perverso de retracción en la economía. No tiene por qué producirse. Evidentemente, si se vuelven a producir hechos como los que se han producido, eso puede generar daños muy graves a la economía de todo el conjunto de España. A mí no me gusta hablar de la economía catalana separada de la española. Es la misma economía, por favor, no separemos. Yo creo que es la misma economía, es la misma. Por lo tanto, si se produjeran esos hechos, se ha visto antes Víctor nos comentaba el tema de las empresas que han cambiado su domicilio social, y eso es un dato importante y un dato que debe de preocupar. Pero yo le diría más. Mire, cuando estamos en un país donde las cifras de paro son absolutamente escandalosas, y una sociedad que se respeta a sí misma debería de hacer de eso el objetivo nacional. Y además nuestra economía demuestra, y este estudio lo demuestra, que tenemos una capacidad endógena de crear más empleo del que ya estamos creando. No es de recibo que nadie perjudique el crecimiento de nuestra economía bajo ninguna fórmula ni ninguna justificación, y que haga sufrir a tantos millones de españoles que no encuentran empleo, cuando lo pueden encontrar si aprovechamos todas las capacidades de nuestra economía. Por lo tanto, más allá de discusiones políticas acerca de esto, a mí me gustaría decir esto, es decir, que esto, si perjudica el crecimiento de nuestra economía, está perjudicando a millones de españoles que tienen la esperanza de encontrar un empleo. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa. España necesita crear empleo con más intensidad. Cristina. Yo mi pregunta era un poco sobre este tema y unas perspectivas bastante optimistas del Gobierno, que no sé si han empezado a cambiar cuando habla del proyecto 2020, que es tener en el año 2020 20 millones de trabajadores, ¿no? ¿Esto es posible ahora mismo? ¿Es una previsión? ¿Es factible o es un eslogan? ¿O sería posible en otra situación política? Es perfectamente posible. La economía española está demostrando que está creando 600 o 700.000 puestos de trabajo cada año. Llevamos así ya 3 años. El próximo año, el año 2018, según nuestro estudio y según la sensación que tenemos todos los empresarios de este país, es que el año 2018, salvo cuestiones ajenas a la economía perjudiquen el crecimiento de la economía española el próximo año puede generar otros 600 o 700.000 puestos de trabajo. Ya la calidad del empleo es otra cosa. Bien, pero la calidad del empleo tiene que ver con nuestro modelo de crecimiento. Tiene que ver con nuestro modelo de crecimiento. Eso, para cambiar nuestro modelo de crecimiento, desde mi punto de vista, habría que empezar a hablar de educación. Porque si no cambiamos la educación, tenemos un problema. Es decir, el mayor cambio tecnológico que se ha producido en la historia de la humanidad se va a producir en los próximos 10 años. ¿Cómo vamos a apuntarnos a ese cambio tecnológico si hoy no estamos trabajando en las escuelas? Con los chicos que hoy están en ESO, es decir, los chicos que hoy estudian la ESO van a trabajar en puestos de trabajo que hoy no conocemos. Entonces, por lo tanto, necesitamos, para cambiar la calidad del empleo, necesitamos trabajar en la educación. Y eso sí, hay que trabajar con una perspectiva de 10, 15, 20 años. Eso no se hace de hoy para mañana. Nuestro modelo de crecimiento hoy está basado en los servicios. España, en un 70 y tantos % es una economía de servicios.
Por tanto, el empleo que se crea no pasa nada. Es el que es. Es decir, y deberíamos de pensar, hombre, tenemos que tener o ambicionar que el empleo que sea más estable, mejor retribuido. Por supuesto que sí. Nadie debe de renunciar a eso. Y además España, mire, España no tiene un problema de salarios, tiene un problema de productividad, pero no un problema de salarios. Por tanto, si trabajamos a largo plazo en la educación, conseguiremos que más españoles tengan más conocimiento y más capacidad para integrarse en los nuevos puestos de trabajo que se están generando con la robótica y la tecnología y la digitalización de la economía. Y la inteligencia artificial. Sí, pero está hablando de proteger, pero ¿proteger cómo? Proteger dando dinero el Estado a las empresas pequeñas, a las que no les dan los bancos, que salvamos nosotros porque eran la sangre de la economía. Y entonces, todo esto es muy buena intención, pero claro, al final a una empresa, sea de innovación o sea de lo que sea, se le va a dar dinero diciendo ¿cómo me devuelves el dinero y los intereses? Sí, sí, por supuesto. ¿Y dónde tienes tú un abuelo que tenga un piso? Sí, sí. Y claro, estamos en lo de siempre. O sea, es decir, ¿cómo se protege eso si no hay una voluntad política detrás a la vez de ayudar, pero presionando a quien puede dar el dinero, igual que se le dio dinero para salvarlos? Es que ese es el problema, o sea, de cómo se presiona a los bancos, que son, como decían, no puede funcionar la economía ni puede funcionar la sociedad si los bancos no inyectan dinero. Pero si no inyectan dinero y no inyectan dinero nada más que a los que tienen dinero, como decía, es lo de siempre, ¿no? Si tienes dinero te doy crédito, ¿no? Porque te lo quito si no luego. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque es, digamos, más allá de las buenas palabras y las buenas intenciones. Una parte de la solución es el Sistema Nacional de Garantías, precisamente. Es decir, si estamos ante una falla del mercado, lo que no se puede es pretender que con cargo a los accionistas de un banco se atienda a un mercado que no es rentable. Eso va en contra de la lógica y, por tanto, no se puede pedir eso a nadie. Va en contra de la supervivencia de la economía. Sí, sí, sin duda. Es decir, lo que Pero hay que no era hacer, el riesgo, el capital era el riesgo. Lo que hay que hacer es entender que ese riesgo necesita un poquito de ayuda pública. El Sistema Nacional de Garantías consume recursos de los contribuyentes. En el año 2015 fueron 40 millones de euros. En el año 2016, 18 millones de euros. El presupuesto del año 2018, en su borrador actual, son 15 millones de euros. Estamos hablando de que es lo que consume, entre comillas, de recursos públicos, de los recursos de los contribuyentes, un sistema que financia en este momento 1.200 millones de euros a pymes, a micropymes, autónomos y emprendedores. Por tanto, es un sistema eficiente. Es decir, es un sistema eficiente y es comparable con lo que existe en todo el mundo civilizado. En todo el mundo civilizado. Lo que pasa es que en España lo tenemos un poco desarrollado y tiene que ver con nuestro sistema, con nuestro antiguo sistema de cajas. Esto se acentúa cuando desaparecen las cajas. La caja de la esquina que atendía al restaurante, que atendía a la peluquera, que atendía al comercio, al desaparecer, sí, claro, al desaparecer las cajas, han desaparecido ese microcrédito a esta microempresa y este tipo de actividades económicas, insisto en que son viables, han quedado sin crédito. Por lo tanto, necesita un poquito de apoyo público y sobre todo, yo creo que lo más importante de todo es que la opinión pública española, es decir, los españoles en su conjunto, seamos conscientes de que podemos crear 250.000 empleos en 3 años simplemente financiando a 140.000 empresas que en este momento no tienen acceso al crédito y que si lo tuvieran lo crearían. Y por cierto, otras 250.000, es decir, casi 400.000 empresas de este país declaran que si tienen acceso al crédito mantienen el empleo y en el mejor de los casos lo crean. Pero son 400.000. Que el Estado moleste lo menos posible. El Estado tiene que corregir aquello que el mercado no atiende. Es decir, yo soy un profundo liberal, creo que la economía tiene que regirse por la iniciativa privada, pero seamos realistas, hay cosas y hay necesidades en las sociedades que no atienden la iniciativa privada simplemente porque no son rentables. Entonces, por eso deben de ser corregidas por la acción de las administraciones públicas. Una cuestión más, señor Rolando. Hemos visto que han llegado menos turistas a Barcelona, hemos visto que han cerrado empresas en la capital catalana y hemos visto que se ha perjudicado objetivamente la marca Barcelona.
¿Es recuperable y de qué manera cree usted que es recuperable esa marca Barcelona, que ahora, al menos en lo que hace referencia a la economía, a la buena marcha de la economía, está algo tocada? Bueno, yo creo que ese problema en Barcelona ciudad tiene que ver mucho, desde mi punto de vista, con una acción política equivocada, con el problema del atentado, de los atentados. No olvidemos que eso es un gravísimo problema, y si no, vayamos a París y veamos el efecto que eso tiene sobre el turismo en París, y tiene que ver también pues con una situación de cierta inestabilidad o cierta inseguridad jurídica. Todo eso sumado produce ese efecto. Pero Barcelona es una de las grandes capitales del mundo. Puede estar entre las 10 grandes capitales del mundo. Tenemos que sentirnos todos los españoles muy orgullosos de contar con Barcelona en nuestro país. Barcelona es una ciudad extraordinaria, acogedora, y estoy seguro que todos los barceloneses y todos los catalanes y todos los españoles seremos capaces de devolver a Barcelona lo que fue y lo que seguro volverá a ser, porque los errores se pueden solucionar. Los atentados se pueden prevenir y las inseguridades jurídicas generadas por las determinadas acciones políticas se pueden revertir. Por lo tanto, no renunciemos a la sana ambición de que Barcelona sea una de las grandes capitales del mundo. Lo dejamos ahí. José Rolando Álvarez, presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía, SGR-CESGAR. Gracias por acompañarnos esta noche, por darnos luz sobre ese informe que han presentado hoy. Gracias y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.